días, mis amigos. Hoy, como cada martes, les traigo el reto del día. La semana pasada estuvimos compartiendo el reto de la lectura de la Biblia. Espero que ustedes hayan leído su Biblia por 6 días y espero que continúen, no solamente 6 días, pero que continúen muchos días más. El reto para el día de hoy, martes, pero antes de decírselo, quiero mandarles un saludo y reciban un fuerte abrazo de mi parte. El reto para el día de hoy, martes, se trata de la confesión. La confesión es quizás una de esas prácticas que a veces ignoramos. A veces la dejamos a un lado y no ponemos en práctica la confesión. ¿Y qué es la confesión? La confesión es simplemente confesar delante de Dios nuestros pecados. A veces nos cuesta la confesión, nos cuesta venir delante de Dios y confesar que hemos hecho mal, que hemos cometido mal, que hemos desobedecido, que nos hemos apartado de ese camino que nos conduce a la vida eterna y hemos tomado el camino que nos lleva a la destrucción. Y nos cuesta hacer eso. Ahora, ¿por qué nos cuesta confesar nuestros pecados delante de Dios? Desde mi punto de vista, yo creo que son por 3 razones. Una, porque aún no estamos dispuestos a dejar esa vida pecaminosa. El apóstol Pablo decía que dejemos ya esa vestimenta vieja, eso que no nos permite acercarnos a Dios, que dejemos todo eso y nos despojemos de todo aquello que nos aparta. A veces creo, desde mi punto de vista, que aún no estamos conscientes y no estamos dispuestos a abandonar esa vida que llevábamos y tomar la vida que Jesús nos ofrece. Otra de las razones por la que creo que a veces no llegamos a la confesión es porque no hemos pasado tiempo en comunicación con Dios por medio de la oración y por medio de la lectura de la Biblia. Les quiero leer un pasaje rápidamente en Nehemías 9:1 y dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando de pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Escuchen bien lo que dice esto. Y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová la cuarta parte del día. Esto quiere decir como por 3 horas. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová Dios. Cuando uno llega a la palabra de Dios, uno se da cuenta de lo malo y de lo corrupto que es uno como ser humano, y eso nos lleva a confesar nuestros pecados e iniquidades. Y el último punto por el cual creo que confesar nuestros pecados es a veces difícil para uno, es porque es más fácil apuntar a los pecados o al pecado de otras personas que al de uno mismo. Jesús cuenta una historia que dice que cierto día subió un fariseo y un cobrador de impuestos al templo y fueron a orar. Dice que el fariseo se puso de pie y mirando al cielo, orgulloso de sí mismo, dice que oraba al Padre y le decía: te doy gracias porque no soy malo, no soy como ese cobrador de impuestos. Yo no cometo adulterio, yo no cometo pecado, yo ayuno y oro y hago todas estas cosas, y te doy gracias por todo eso. Y después dice Jesús que el cobrador de impuestos dice que aún a una distancia, dice, se postró de rodillas. Y dice que ni aún se sentía digno de mirar al cielo, simplemente con la cara agachada se golpeaba el pecho y decía: ten compasión de mí, pecador. Jesús dice: yo les aseguro que ese cobrador de impuestos recibió el perdón de Dios porque confesó sus pecados delante de Dios. Es tiempo, mis amigos, de que comencemos a confesar nuestros pecados, y no simplemente confesarlos, sino apartarnos de ello. ¿Sabe cuáles son las buenas noticias de confesar nuestros pecados? La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Esta semana el reto es que confieses tus pecados, confiésalos, ora, lee la palabra de Dios y apártate de esos caminos que no te llevan hacia la voluntad de Dios. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una semana llena de bendiciones. Hasta luego.